Podríamos haber tenido una versión de Deadpool 2 con los Cuatro Fantásticos de 2015 como personajes secundarios, con la Mole peleando contra Juggernaut, Vanessa transformándose en mutante y hasta teníamos un villano completamente distinto. Por eso hoy vamos a meternos en el desarrollo de la película, para descubrir lo que iba a ser. Para darles un poco de contexto, Tim Miller, director de la primera película, no era un director de cine tradicional. Él había empezado como artista de efectos especiales. Era el fundador de Blur Studio, que es una empresa de animación y efectos que trabajó en La chica del dragón tatuado y Thor, un mundo oscuro. Fox lo había contratado en 2011 para dirigir Deadpool y ese iba a ser su debut como director. 4 años después, cuando por fin arrancó el rodaje, Miller no solo dirigió, sino que también hizo gran parte de los efectos especiales a través de su propio estudio. No es ningún secreto que la primera película de Deadpool no tenía mucho presupuesto como para hacer una película de superhéroes, digamos. Entonces Miller y el equipo tuvieron que aprovechar hasta el último centavo. Fox no confiaba mucho en la película y se negaron a darle más presupuesto, así que Miller se esforzó muchísimo para que la película fuera de calidad independientemente del presupuesto. Pero acá hay un tema, porque Ryan Reynolds había hecho exactamente lo mismo. El tipo llevaba años peleando para que se adaptara bien a Deadpool, había negociado con Fox, había filtrado el material de prueba de la película para que Fox pusiera en producción la película justamente, y cuando por fin arrancó la producción, pagó de su bolsillo para que los escritores Red Reese y Paul Wernick estuvieran en el set, porque Fox no los dejaba estar ahí. O sea, los dos habían dado todo como para que la primera película funcione, y los dos sentían que la franquicia de Deadpool era su proyecto. Y cuando llegó el momento de hacer la secuela, hubo problemas porque los dos tenían ideas completamente distintas para la película. Deadpool 1 recaudó 786 millones de dólares en todo el mundo, y se convirtió en la película para mayores de 18 más taquillera de la historia hasta ese momento. Y mientras Deadpool todavía estaba en cartelera, Fox ya estaba hablando de la secuela. En CinemaCon, en abril de 2016, se confirmó que Reynolds volvía, que Miller volvía y que los escritores volvían. Hasta ahí todo bien. Pero antes de que arrancara el desarrollo, Reynolds se sentó a renegociar su contrato. Además de negociar un aumento de sueldo, pasando de 2 millones a un estimado de 20-30 millones más puntos de taquilla, también quería probar el casting, además de tener control creativo sobre la secuela. Eso significaba que si el director quería un actor para el rol y Reynolds no lo quería, Reynolds ganaba. Para ser justos, la adaptación de Deadpool existía porque él la peleó por años. Si bien a mí personalmente no me gusta la adaptación del personaje del UCM o del Foxverso, como prefieran decirle, Reynolds había coproducido la primera película y tuvo peso en cada decisión. Sería muy injusto plantearlo como un actor caprichoso porque al fin y al cabo estas películas tuvieron muchísimo éxito y eso se debe a él. El problema es que Miller sí sentía que Reynolds era un caprichoso, y como vamos a ver ahora, esto iba a cambiar muchísimo el rumbo de la producción. Pero antes de seguir con el video, me gustaría tomarme un momento para agradecerle al patrocinador de hoy, CyberGhost VPN. Un servicio que yo usé varias veces y realmente lo recomiendo. Para que tengas una idea, al momento de subir este video, CyberGhost cuenta con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, y sin contar las miles de reseñas positivas que tienen en Trustpilot, esto ya los posiciona como uno de los VPNs más confiables de la actualidad. Y es que cada vez que navegas por internet hay muchos más ojos de los que pensás viendo tu actividad. Y no, el modo incógnito no te protege del todo. Ahí es donde entra CyberGhost. Con un solo clic podés conectarte a una de sus más de 100 ubicaciones, cifrar tu conexión y encima mantener tu información privada y segura. Pero hay algo que personalmente me gusta todavía más, que es poder acceder a los catálogos de streaming de otros países. El otro día, por ejemplo, quería ver las 2 primeras temporadas de Supergirl, pero no las encontraba en ningún servicio de streaming, porque plataformas como Netflix, Prime Video y Disney Plus tienen catálogos distintos en todo el mundo. Pero con CyberGhost podés cambiar tu ubicación virtual y acceder a muchísimo más contenido. Además, funciona en Windows, macOS, iOS y Android, y te permite proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, así que hasta lo puedes compartir. Y lo mejor, si usas el enlace que te dejo en la descripción, podés conseguirlo por tan solo $2.03 al mes, con 4 meses gratis incluidos. Y si no te convence, tenés 45 días para pedir el reembolso sin ningún tipo de complicación. Por eso te recomiendo que veas el link de la descripción y aproveches la oferta. Y bueno, sin más que decir, sigamos con el video. Se empezó a decir que Miller había renunciado en octubre de 2016. Hay reportes conflictivos porque según algunos, Miller quería una secuela mucho más grande, con un presupuesto mayor al de la primera película, mientras que Reynolds quería todo lo contrario. El medio de Rap dice que según sus fuentes, la versión de Miller no tenía la misma esencia que la primera película, y esto le molestó no solo a Reynolds, sino que también a los escritores. La realidad es que los reportes tienen su lógica porque Miller después de Deadpool terminó dirigiendo el bodrio de Terminator Dark Fate, en la que
que también discutió con James Cameron. La verdad que este tipo no para de tener problemas creativos con todo el mundo. Volviendo a Deadpool, Reynolds, por su lado, quería seguir encarando el personaje por el lado de la comedia y no quería inflar el presupuesto más de lo necesario. Miller después declaró: quedó claro que Ryan quería controlar la franquicia. Puedes trabajar así como director con bastante éxito. La verdad no me importa debatir, pero si no puedo ganar, no quiero jugar. La respuesta más honesta que les puedo dar es que cada uno contó la versión que lo dejaba mejor parado. Pero si quieren saber lo que iba a ser Deadpool 2 de Tim Miller, tenemos un par de detalles de lo que iba a hacer con todos los personajes. En la versión original de Miller, Vanessa, la novia de Deadpool, se transforma en una mutante con la capacidad de copiar los poderes y la apariencia de cualquier persona. Esto pasaba gracias al final de la primera película en la que ella se quedaba atrapada en la cápsula que activaba el gen mutante. Miller quería usar esta transformación como el núcleo emocional de la relación entre los dos, pero en la versión final Vanessa se muere en los primeros 20 minutos y nunca tiene ningún poder. Después tenemos para mí la mejor idea de Miller, que era redimir a los Cuatro Fantásticos de 2015, los famosos Fan Four Stick. Fox tenía los derechos de los Cuatro Fantásticos y los X-Men desde los años 90, y por muchos años intentó hacer que las dos franquicias existieran en el mismo universo. En 2011, mientras trabajaban en X-Men Primera Generación, los escritores de la película tenían el encargo secreto de escribir un guión que cruzara a los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Daredevil y Deadpool en una sola película. Iba a adaptar Civil War mucho antes de que lo haga Marvel Studios, pero bueno, ya voy a hablar de eso muy pronto. El problema de Fox, y si les tengo que ser honesto, de Marvel Studios ahora, era que los Cuatro Fantásticos nunca funcionaron como franquicia. Las películas de 2005 y 2007 fueron muy mediocres, y el reboot de 2015 fue un desastre en todos los aspectos, en taquilla, en la crítica. Por el lado que lo quieran ver, la película era un desastre. Fox tenía los derechos, pero no sabían qué carajo hacer con los Cuatro Fantásticos. Pero Miller quería que estos personajes aparecieran en el tercer acto como personajes secundarios. Miles Teller como Mr. Fantastic, Michael B. Jordan como la Antorcha Humana, Kate Mara como la Mujer Invisible y Jamie Bell retornando como la Mole. Miller le pidió al artista conceptual Alexander Lozano que diseñara los personajes, mejor dicho, rediseñar, porque la verdad que los atuendos que tenían en la película eran horrendos. El más cambiado es la Mole, porque Miller quería hacerlo mucho más parecido al de los cómics. Hasta fue a los ejecutivos de Fox y se aprobó todo. Pero bueno, después cuando se fue de la película el guión se reescribió y los Cuatro Fantásticos desaparecieron por completo de la película. Igual les estoy mintiendo porque la idea de usarlos no se descartó del todo. En la producción de la película los escritores barajaron meterlos en las escenas de audición de la X-Force en una escena postcréditos. Primero iba a aparecer Chris Evans como la Antorcha Humana y después aparecían todos los Cuatro Fantásticos de 2015, pero nunca llegaron a contactar a ninguno de los actores. Después de que Miller salió de la película, Fox contrató a David Leitch, el director de John Wick, como para reemplazarlo. La versión de Leitch es la que terminamos viendo, igual tampoco es que llegó intacta a la pantalla, porque hubo bastante material que se filmó, se escribió y que nunca vimos. El ejemplo más grande es Black Tom Cassidy. En versiones tempranas del guión era el villano principal de la película. Black Tom sobrevivía hasta el tercer acto y medio como que funcionaba como el Pepe Grillo malo de Fire Fist. Lo cortaron por dos razones. La primera era el presupuesto, porque el poder de Black Tom es manipular materia orgánica y eso significa un montón de efectos especiales carísimos. La segunda es que sintieron que la película tenía demasiados villanos. Entre Cable, está bien que es el antagonista, no es el villano, pero entre Cable, Juggernaut y Black Tom tenían que sacar algo y eligieron quedarse con Juggernaut. Reynolds llamó personalmente al actor Jack Kesy para avisarle que su rol quedaba reducido a 3 o 4 días de rodaje. Otra cosa que se filmó y se cortó fue la depresión de Deadpool después de la muerte de Vanessa. Hay una escena entera donde Wade se trata de borrar de la existencia. Ya saben lo que estoy diciendo, no lo puedo decir porque después me censura el canal YouTube. Pero bueno, hay una escena donde se trata de borrar de la existencia de forma cada vez más rara, la verdad. En la película final quedó solo la escena del principio donde Deadpool explota por los aires. Pero no termina ahí, porque después de que salió Deadpool 2, hubo dos versiones más de la película. La primera es el Super Duper Cut, que es el corte extendido que salió en agosto de 2018. Leitch le agregó alrededor de 15 a 20 minutos de material, escenas eliminadas, tomas alternativas y más chistes. La segunda versión es, para mí, la más rara de todas, porque es Once Upon a Deadpool. En diciembre de 2018, Fox reestrenó la película recortada para conseguir una clasificación apta para adolescentes, sacando la violencia fuerte y todas las puteadas.
cosas. Pero también le agregaron escenas nuevas, que son un homenaje directo a la princesa prometida. Deadpool secuestra al actor Fred Savage, lo ata a una cama y le cuenta la historia de Deadpool 2 como si fuera un cuento para chicos. Fox venía pidiendo una versión apta para todo público de Deadpool y Reynolds siempre se negó. Esta fue la única vez que dijo que sí, pero aceptó con una sola condición: que $1 de cada entrada vendida fuera una organización benéfica contra el cáncer. Deadpool 2 terminó recaudando más de $780 millones en todo el mundo, tuvo un 84% en Rotten Tomatoes y se convirtió en otro éxito enorme para Fox. Tim Miller, por su parte, nunca tocó el género de superhéroes de nuevo. Hizo Terminator Dark Fate, creó Love, Death and Robots y medio como que siguió con su vida. La película que se estrenó en cines, funcionó, no hay mucho para discutir. A mí no me gusta la película, me parece sumamente inferior a la primera en casi todos los aspectos, pero bueno, fue un éxito independientemente de lo que yo piense. Las preguntas que le dejo son estas: ¿cuál de las dos versiones les gusta más? ¿La de Miller o la que salió en cines? ¿Les parece que Ryan Reynolds hizo bien en tomar el control total de la franquicia? ¿O Miller merecía más libertad para hacer su película? Díganme en los comentarios. Y no se olviden de hacer clic en el enlace en la descripción para acceder al descuento especial que CyberGhost VPN les da a los usuarios de mi canal. Esta aplicación protege tus datos mientras navegas y te da acceso total a todo el contenido bloqueado en internet por tan solo $2.03 al mes. Está totalmente libre de riesgos, así que probalo, te dejo el enlace en la descripción.